La colección Discos de Estuario Editora es uno de los proyectos más interesantes que han surgido en el mundo literario uruguayo de los últimos años. Cada uno de los libros de esa colección se centra en un disco, la mayoría uruguayos, pero también hay varios argentinos. Los protagonistas son álbumes que hicieron época, pero los autores eligen qué contar sobre ellos. Los hay entonces textos periodísticos, relatos de cómo se grabaron obras como Otra Navidad en las Trincheras del Cuarteto de Nos, a cargo ese libro del periodista Ignacio Martínez. También hay trabajos de ficción donde la música juega un rol central, como la novela que escribió Carolina Bello sobre Octubre de los Redonditos de Ricota. Y otros han elegido encares personalísimos, poéticos, que buscan capturar el alma del disco. Es el caso de Artaud, el libro que publicó el artista plástico, diseñador gráfico y escritor Fidel Esclavo, sobre la obra maestra de Luis Alberto Spinetta. Hay discos que parecen ser discos pero son otra cosa, comienza escribiendo Esclavo. Pone a Artaud en una categoría superior de la música, o si no superior al menos separada, canciones que viven en una estratosfera, que escapan, dice el autor, del análisis tradicional, que no se parecen a nada. Y podríamos agregar que soportan el paso del tiempo, porque la tapa icónica del Artaud, con esa mezcla de verdes y amarillos, ese verde Artaud, como lo define el propio Fidel, hasta hoy se replica incluso en videos de TikTok. Pero bueno, ¿para qué seguir hablando si tenemos en línea a Fidel Esclavo? Fidel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gastón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para mí. Fidel, no es el primer libro que tenés en la colección de discos. Escribiste antes uno sobre Surcidor, ¿no? Del Darno, de Darno Jans. Exactamente. Estaba el de Surcidor antes, que de hecho originalmente cuando me pidieron a mí un disco para la colección, lo primero que me salió fue el Artaud. Porque... digo, si bien la cercanía era mucho más evidente y obvia sobre el Surcidor, yo no me quería meter en ese berenjenal, digamos, en ese momento, porque estaba relativamente próximo a la muerte de Eduardo, entonces dije Artaud. Y después fue el orden fue inverso, o sea que ganó Surcidor y como quedó esto como un proyecto, luego fue retomado. No te quisiste meter en el berenjenal de Darno Jans, pero sí en el de Artaud, que no es poco tampoco, ¿no? Sí, no es poco, y sobre todo en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires, que Spinetta, divide aguas como todas las cosas, pero la tribu spinettiana, digamos, te equivocás en una coma y te cae con todo, ¿no? Entonces el disco... el libro, fue editado primero en Buenos Aires, en el Vademecum, y porque él se había enterado de este proyecto, ¿no? La historia de Buenos Aires. Y bueno, entonces fue un extremo cuidado que tuve que tener, sobre todo en la materia de datos y demás cosas, ¿no? Después la cosa personal ya es más libre, digamos, pero sí tuve extremado cuidado. Y como vos decías, es un disco que es inoxidable, ¿no? Es una cosa que supera a otras cosas. No sé, hay pocos ejemplos, pero seguramente los Beatles, sin duda, los Stones, una cosa así que no están atados a un tiempo, pese a ser hijos de un contexto, ¿no? Pero no sufren el paso del tiempo, ni siquiera a nivel de sonido, que hay unas cosas que son muy motonas, digamos, por decir uno de sonidos de batería o de teclados. En este caso, por ser muy mínimo, muy elemental, muy despojado. Muy despojado, esas cosas no pasan, pero tampoco pasan fundamentalmente no pasan por ser una obra que supera el espacio y el tiempo. Sí. Una cosa que puede haber sido escrito y tocado ayer o mañana, ¿no? O sea, escuchás Bajan como estamos escuchando recién, y es una canción que puede haber sido compuesta hoy, ¿no? Sencillamente tiene 50 años, ¿no? Sí. Y tiene una permanencia Spinetta que
si bien no quiero ser un hereje, me da la impresión de que hoy en día se escucha menos de lo que se escucha a Charlie o a Fito, que es un poco posterior, ¿no? Pero o incluso Serú Girán, ¿no? Como que hay algunas cosas que siguen sonando más. De hecho, Fito Páez, cuando estuvo en Montevideo ahí en diciembre, en un momento hizo como un reclamo antes de tocar Pétalo de Sal, la canción que grabó con Spinetta para El amor después del amor. Hizo como un reclamo a la audiencia, a los jóvenes, dijo: escuchen a Luis Alberto Spinetta, por favor, ¿no? Dijo como una cosa así. Me da la sensación de que hoy capaz suena un poco menos, pero sin embargo las canciones siguen muy presentes, ¿no? Con versiones. Hay una versión muy linda de Barra Tal Vez, por ejemplo, que hace poquito fue un hit en YouTube, por ejemplo. Es como que tiene una permanencia capaz a nivel popular, no sé si tanto, pero sigue teniendo una reverencia y te das cuenta cuando las canciones vuelven que siguen muy presentes, ¿no? Claro, esas cosas van y vienen, ¿viste? Como son, incluso volviendo a los Beatles. Hay momentos que los Beatles se escuchan menos y después se escuchan otra vez nuevamente. Pero bueno, Spinetta siempre ha sido, nunca fue una cosa totalmente masiva, ¿no? Claro. Hay gente que la legión, como decís vos, la iglesia spinettiana, y después otra gente que hasta se burlaba, ¿no? De hecho, que existe este alter ego que hizo Capusotto de Brown. Luis Almirante Brown, uno de los grandes personajes de Capusotto. Que era totalmente celebrado y festejado por el propio Luis Alberto, ¿no? Es que te das cuenta que está hecho con cariño. Las mejores burlas son hechas con cariño. Claro, además Capusotto es fan de Spinetta. Por eso. Pero bueno, yo recuerdo como estas cosas, para seguir el ejemplo con Páez, ellos tienen el disco conjunto, que es La, que es un gran disco, pero recuerdo una vez que fueron a Montevideo al Cinesenza, que es el sistema, que fue la época de Páez de la Rueda Mágica, esa gira que era el gran momento de Fito Páez de popularidad. Sí. Y Spinetta fue como telonero, claro. y que había sacado uno de los grandes discos llamado Téstame Violencia, que tiene entre otros La Bengala Perdida, una canción hermosa sobre una bengala, un accidente que hubo en un estadio de River, bueno, poco importa, pero esas cosas, digo, una vez no se le caían los anillos, digamos, por ser telonero de Páez, y después Páez fue telonero de Spinetta, o sea que esas cosas suman, van y vienen. Pero coincido contigo que sí debería ser mucho más escuchado, o no, tal vez, digo, pero independientemente de su masividad, la gente que sí lo escucha es más feliz cuando lo escucha que cuando lo escucha. Fidel, antes de seguir con el disco y con el libro, ¿no? Te quería preguntar un poco más sobre la colección de discos que ya tiene como una veintena de libros. Va saliendo, si no recuerdo mal, desde el 2017, cubriendo buena parte de los discos históricos uruguayos, y hay algunos argentinos también, por supuesto, como este que estamos mencionando, es algo que tenías capaz en el debe o que te interesaba particularmente escribir sobre música, porque tiene todo, a los que nos gusta la música, la escritura de música tiene también todo un aura particular, ¿no? Bueno, eso fue ante la insistencia de Gustavo Verdecio, que es el creador de la colección. El director de la colección de discos, que me insistió una y otra vez. No estaba en mi proyecto ninguno hacer algo sobre eso, pero él tenía más fe que yo en esto, y bueno, insistió tanto que finalmente para te ganó. Para que no fuera más pesado, con cariño. Pero si ya vos por el segundo, significa que descubriste ahí algo, ¿no? Sí. La verdad que una de las cosas que por lo cual es atractivo es porque es totalmente libre, ¿no? La colección. Entonces, como vos decías en la presentación, el enfoque puede ser lo que quieras, totalmente anecdótico, por decirlo de alguna manera, como el caso de Carolina Bello, con la novela de Octubre. La novela Octubre, en el cual no deja de ser el protagonista del disco, ¿no? Pero desde ese lugar hasta una especie de ensayo musicológico, periodístico,
Esto totalmente, la única premisa para escribir es que se nombren las canciones y que el disco sea parte fundamental, pero el abordaje, digamos, esto en plural o literario, es muy libre, y esa es una de las cosas más atractivas como lector y también como creador, como espectador, o sea que como escritor. Así que bueno, me parece una colección que es sumamente valiosa. ¿Y encontraste algún punto de contacto entre Darno Jans y Spinetta al haber escrito los dos libros? Bueno, el punto de contacto soy yo, ¿no? Y fueron escritos más o menos desde el mismo lugar. En la aproximación con Darno, obviamente una cosa de cercanía, de haber conocido, haber sido testigo de la génesis de ese disco. Fidel, ahí te estamos escuchando un poco mal, no sé si te puedes acomodar un poco el teléfono que hay. Sí, no, decía que en el caso de ahí mucho mejor. Darno Jans era una cosa mucho más testimonial en cuanto a ser testigo del nacimiento de ese disco, porque fueron muchas de las canciones escritas en casa, entonces en un verano, en Tacuarembó, y entonces ahí ya había una cosa mucho más de cercanía fáctica, ¿no?, de los hechos. Y en el caso de Spinetta, por todo a través, pasado por mi experiencia, lo que era yo en esos años, donde eso era parte de la luz que iluminaba mis días en esa época tan oscura, ¿no? Es un disco del año 73, que, bueno, en la Argentina y en Uruguay fue un año especialmente... Sí. Por decirlo de alguna manera, movido, sí, y oscuro, y además anunciador de mayor oscuridad. Entonces, en ese año tan particular, que Spinetta sacara ese disco totalmente lleno de luz, de optimismo, de esperanza, sin bajar ningún tipo de línea, o sea, la única línea era la poética, ¿no? Entonces, el punto de contacto, digamos, volviendo a tu pregunta, entre las dos cosas, era, yo en los dos libros lo paso como un testimonio de lo que significó cada uno de esos discos para mí. Entonces, Sí, eso personalísimo que decía yo, ¿no? Es un encare, es un libro que solo podrías haber escrito vos. Sí, pero hablo de mí, y tampoco hablo de mí, o sea, que no es que yo sea interesante, lo interesante es lo que le pasa a cualquier ser humano con una obra de arte, ¿no? Entonces, yo hablo de mí porque es lo que soy yo, me toca hacer pero lo que eso genera en tanto sea Surcidor o lo que sea todo, en alguien que tenía esos años en Tacuarembó, entonces eso sí tiene de punto de contacto entre una cosa y otra. Te iba a preguntar eso, ahora que mencionaste Tacuarembó, vos tenías 13, ¿no? Cuando salió Gardot. Sí, exactamente. 13 y ya en esa época, estando en Tacuarembó, igual te llegaba, igual ya lo... Es que curiosamente Tacuarembó, por razones geográficas, nosotros teníamos no sabíamos qué pasaba en Montevideo. Sí sabíamos, pero en la cultura, en esa época la tecnología no era obviamente la de hoy, y las radios de Montevideo llegaban con mucha interferencia, llegaban, no sé, creo que Carve, alguna otra cosa más, pero sí llegaban con nitidez las radios argentinas, sobre todo en la noche. Entonces, nuestra referencia, digamos, mía y de mis amigos, entonces, era o bien de la frontera con Brasil, que quedaba 90 kilómetros, ¿no? Entonces íbamos a comprar los discos de Chico, de Milton, de Caetano. Y en la noche escuchábamos radios argentinas, que eran, no sé, Modarte en la noche, Alternativas, se llamaban los programas, y pasaban todos los discos que acababan de salir, como sea Lito Nevia, Almendra. Sí, la época bien fermental del rock argentino. Exactamente. Entonces, mi formación de esa época tenía mucho más que ver con lo que pasaba en Buenos Aires, y yo no sabía tanto de Totem o de Rada o de lo que sea que sucedía en Montevideo, ¿no? Pero sí sabía si ayer había sacado Spinetta una canción nueva. Y ya desde ahí, desde bien chico, ya Almendra
ya te movilizaba. Exactamente, y no había una diferencia muy grande entre Almendra y los Beatles, ¿no? Los dos tenían el mismo peso para mí, porque era lo que venía. También Tacuarembó generaba esa cosa de estar en el medio de la nada, ¿no? O sea, entonces pues, tenías una avidez mucho más grande de recibir cosas del mundo, lo cual no era del todo cierto, ¿verdad? Pero bueno, esa sensación de que quedabas venir a Montevideo era todo un viaje, no era como ahora. Entonces tenías y bueno, sería también la inmadurez o lo que sea, las comunicaciones eran diferentes y uno tenía mayor sed, mayores ganas de estar en el mundo. De repente sí, yo luego cuando fui a Montevideo, como estaba ya más en el mundo, ibas a Cinemateca, otras cosas, la sed te bajaba, entonces no estabas tan ávido de información y de querer saberlo todo, ¿no? O sea, porque en parte lo sabías, en parte tenías mayor acceso. Eso ha sido una paradoja de que la he repetido, ¿no? Yo que sé, a veces estando en Nueva York, en Barcelona, viviendo, no sé, de repente tocaba Dylan y decís, no voy porque llueve y lo dejo para la próxima. Entonces, cosas que cuando uno está cerca de lo que sucede, cuando está más cerca del mundo, quizá paradojalmente se descansa y bueno, te quedas tomando una sopa. Y ahí vos decís, te gustaba Almendra, pero después Spinetta, que es un músico al que seguirle la pista, me imagino que no habrá sido fácil en aquella época, porque saltaba de un proyecto al otro, ¿no? De que le duraban un par de años y radicalmente distintos a veces, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que Artaud, él lo grabó a los 23 años. No, es una locura. Cuando das ese dato, es un poco como Bowie. A mí me pasa eso con Bowie, que vos te fijás a qué edad tenía cuando hizo cada cosa y te querés morir. Y Spinetta es un poco parecido, ¿no? Cuando escribió Muchacho Ajo de Papel, ¿qué edad tenía? No sé, era un adolescente. Tenía 17, por eso. Pero Barro tal vez a los 15. No, es impresionante. Que la mencionabas hoy antes. Pero a los 23 ya había hecho todo Almendra, ya había hecho todo Pescado Rabioso. Y estaba con Invisible. Ese mismo año, 73, conviven tres cosas. Conviven el segundo disco de Pescado, Artaud, y el primer disco de Invisible. O sea, era una época así descomunal de creación, ¿no? Pero volviendo a esta cosa de las edades, volviendo a los Beatles, se disolvieron cuando tenían 29, ¿no? Uno pensaba que tenían 40 y pico. Sí. Bueno, Lennon lo mataba a los 40, o sea, es una cosa. Ahí yo pienso algo, una teoría propia, ¿no? Pero hoy en día, obviamente, la tecnología de grabación es mucho mejor, y también la de postproducción de la música, ¿no? Entonces me parece que hoy en día es más fácil grabar, pero a mucha gente le lleva más tiempo porque tenés muchas más cosas para tocar, para acomodar, para perfeccionar. Ahí el primer disco de los Beatles entraron y lo grabaron literalmente en un día, ¿no? Entonces sacaban música mucho más rápido, más allá del talento, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Pero hoy es mucho más raro que un músico saque 3 discos en un año, no se ve. Bueno, el propio Artaud era grabado fue grabado en los estudios Fonalex, que le daban horas en la noche, entonces también se hacía cuando se podía, ¿no? Una cosa así rarísima, cosa impensada hoy, pero bueno, a veces, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, esta paradoja, ¿no? De cuanto menos tenés, más luchás por eso, ¿no? Sucede no sé, a mí me pasa que cuando tenés todo el alcance, cuando tenés todos los discos en Spotify, a veces te da pereza hasta escucharlo un disco entero, ¿no? Sí. Lo pones en aleatorio. Sí, sin embargo, de escuchar un vinilo era, y para mí, bueno, sigue siendo un ritual, ¿no? Un lado 1, el lado 2, yo qué sé. Es una cosa, son esos misterios del deseo. Estamos escuchando ahora un poco de Cementerio Club, que es el segundo tema del disco, ¿no? De Artaud. Artaud, sí. Bueno, quizás en Cementerio Club, que es un blues de estos que no podían faltar en ninguno de los discos de esa época, quizá
levemente puede advertirse el paso del tiempo, pero no en baja, no en todas las horas del viento, en la propia cantata de Puentes Amarillos. Sí, esa te va a proponer escucharla en un ratito. Pasa que esa hay que escucharla entera, ¿no? Es un poquito larga. Sí. Fidel, hablemos un poco más del libro. Yo dije ahí en la introducción que es un disco de Spinetta. Técnicamente es un disco de Pescado Rabioso, ¿no? O sea, la gente que la busque en Spotify, claro, lo va a encontrar como Pescado Rabioso. Eso por una cuestión de contrato, que Pescado tenía firmado 3 discos y salieron 2, y bueno, Spinetta lo firmó. Él dice que también por razones de vanidad, que le parecía malo firmarlo a Spinetta, y como estaba esa excusa de que había un tercer disco pendiente, lo firmó como Pescado. Pero no hay ningún integrante de Pescado ahí. Sí hay 2 almendras viejos, ¿no? Emilio de Garcio, el bajista, y Rodolfo García, batería, y soy el hermano de Spinetta, Gustavo, que toca batería en un par de temas. Si no, es todo Spinetta, todo el desarrollo de Spinetta. Y lo que te iba a decir era que a vos te gustaba Almendra, pero no te gustó tanto Pescado, ¿no? Bueno, es que Pescado... Mucho más rockero. Claro, como en las definiciones del propio Spinetta, era como un eructo después de haber comido demasiado. Tenía que sacarse. Spinetta siempre se transforma, muta, se aburre de sí mismo, se inventa, ¿no? Como decíamos hace un rato. Entonces, le pareció que había mucha miel, me queda muy lírico Almendra, entonces quiso hacer una cosa mucho más eléctrica, virulenta en cierto aspecto, sobre todo en el primer disco, en Desatormentándonos, ¿no? ¿Ese es el que tiene Post-Crucifixión? Exacto. Esa es como la canción más icónica de Pescado, capaz. Por lo menos es la que yo más asocio, ¿no? Como la más así bien rockera. Claro. Y después el segundo disco ya es un disco doble, que ya está más matizado. Hay muchas cosas que ya son Spinetta básico, ¿no? Spinetta esencial, digamos, ¿no? Mucho más lírico, muchas cosas como Credulidad, La cereza del zar, muchas dejó el miedo ese de ser tan poético, ¿no? Entonces, en el camino de Inverso hizo canciones que después, como negándose a sí mismo, hacer un lenguaje súper hasta violento, como Me gusta ese tajo, ¿no? Que era también otro de los signos de Pescado, sí, su lado más eléctrico, que es una canción que, si bien él la volvió a hacer muchas veces, en varias oportunidades se justificó, digamos, que era porque estaba tratando de no ser poético, tratando de ser más rebelde, porque de alguna manera, y hablando mal. Te propongo, Fidel, hacer una tanda. Capaz que nos podemos ir escuchando un poquito más de Cementerio Club, y a la vuelta a ver si podemos entrarle un poco más a ver a por qué vos definís al disco como intocable, como indescifrable, decís, ¿no? Eso creo que es lo que más me interesa. Por supuesto es un poco oximorónico pedirte tratar de descifrar algo que vos decís que es indescifrable, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un poco el ejercicio y también leer algún fragmento del libro. Me parece perfecto. Es una piedra de agua, un trozo de esmeralda que forma parte de un collar más grande, un jarrón de jade, un fragmento perdido del Santo Grial, una hoja más del árbol del paraíso que mueve su follaje al viento, un corazón de espejos, un disco que es el reflejo en el cielo de un alma de diamante. Náufrago, una balsa que nunca zarpó. Esa es una de las descripciones que hace Fidel Esclavo en su libro Artaud sobre el disco homónimo de Luis Alberto Spinetta, de Pescado Rabioso, editado por Estuario Editora como parte de la colección Discos. Pero trayendo a casa todo aquel fulgor. Te leo, Fidel, un par de mensajes también que mandan de la audiencia. Aguante el flaco, el mejor músico argentino por lejos, dice Valentina.
Por suerte no soy nostálgico, dice Ricardo. Lo mejor siempre está por venir, dice. Pero agrega, pero sigo escuchando a Luis como si estuviera hoy, no hay otro igual. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Fidel, con eso que decíamos, estas descripciones que haces, o esas caracterizaciones que haces del disco como así como incombustible, como indescifrable, ¿te parecía, te daba un poco de miedo tratar de meterte en ese berenjenal, como dijiste hoy más temprano? ¿O al revés, como te apasiona, te tiraste al agua verde? No, para nada, no, me tiré con muchas ganas porque cada, lejos del aparente hermetismo que puedan tener algunas letras o unas canciones de Spinetta, están llenas de información, más allá de la poesía, ¿no? Más allá del aspecto lírico, que es una de las grandes virtudes. Pero esto que escuchamos recién, por ejemplo, ¿no? Esto de con esta sangre alrededor no sé qué puedo yo mirar, que no refiere a la matanza de Ezeiza cuando volvió Perón, que era una cosa una idea que Spinetta y Del Garcio tenían previsto ir a Ezeiza a verlo, y luego se quedaron, no fueron. Bueno, es una manera muy sutil, ¿no? No es una baja de línea. Recordemos que eran los años de la canción de protesta, ¿no? De decirlo todo mucho más directo. Más directo. Entonces, esto o algo que escuchamos también recién, que decía, en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó, ¿no? Es una imagen de por sí hermosa, imposible, ¿no? También. Pero también hay un montón de referencias a la balsa que nunca zarpó. La balsa fue la primera canción, digamos, del rock argentino, de Lito Nevia y Los Gatos, que se llamaba La Balsa. Sí, claro. ¿No? Que era quiero construir una balsa para irme, ¿no? Esta cosa así para dejar. Entonces, cada canción está llena de referentes, de cosas. Entonces, es un viaje infinito, y por lo cual también lo hace esto inoxidable, por Dios hoy. Esa, perdón que te corte, Fiel, pero eso que estás diciendo es muy interesante, porque la burla esa que hace Capusotto, que como decíamos es una burla con cariño, de Spinetta como alguien muy poético, puede hacerlo sentir un poco distante a veces, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, en el primer libro de la colección de discos, que es como una especie de capítulo cero, que lo escribe el propio Gustavo Verdecio, ¿no? Que es el director de la colección, el creador de la colección, él recuerda que Luca Prodan, después cuando vino a hacer Sumo, ¿no? Unos años más tarde, un poco se burlaba también, dice, de que los músicos argentinos hablan en un idioma que no es el de los argentinos. Y hacía referencia a alguna cosa que decía Spinetta, los conejines, ¿no? Como alguna palabra que era muy, muy de él y no del habla cotidiana. Sin embargo, lo que está diciendo vos es, en ese universo spinettiano también estaba la realidad, ¿no? No era una cosa totalmente separada de lo que estaba pasando en el mundo. Exactamente, lo que pasa es que he visto a través de los ojos de su mundo, ¿no? De un mundo muy particular, y eso es lo que tiene de valioso también la gran parte de la canción, ¿no? O sea, porque la tradición, digamos, juglaresca o de los trovadores y demás, que era contar una historia que había pasado, ¿no? O sea, en la época no había diarios, ¿no? Entonces el trovador tenía esa misión, iba de un lugar a otro a contar, bueno, pasó esta batalla, el rey ganó, no sé, tomó, no sé qué. Entonces esa era la función de un trovador, de un juglar, de contar algo, dar las noticias en forma de canción, ¿no? Hasta que vino un enfermo que se llamaba Guillermo de Aquitania, que un trovador que hizo una canción que se llama Haré un verso sobre la pura nada, ¿no? Entonces rompió ahí esa tradición y se convirtió que el juglar, el cantor, el trovador, podía ser, no relatar lo que había pasado, sino hacer una cosa de él, cantar sobre un sentimiento, sobre una mujer amada, sobre el amor cortés o lo que sea. Entonces,
esta mezcla entre narrar, pero a través de su propia subjetividad, que es lo que hace sin ir más lejos la poesía, ¿no? En su aspecto más amplio. Cuando eso se junta a una música, surge la canción de autor, digamos, lo que podemos llamar. Y Spinetta es, y sobre todo Artaud, es el arquetipo de eso, ¿no? Y por eso, porque no está todo cerrado, porque no te lo cuenta todo. O sea, esto, con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar, no es lo mismo que dijera, mataron a no sé qué en la calle. Esto hubiera sido diarios de ayer, ¿no? Sin embargo, esto así, dicho de este modo, o decir, todas las hojas son del viento menos la luz del sol, hay algo que a vos te llama y a la vez te deja incompleto, ¿no? Y hay algo que por lo cual volvés y tenés que terminar vos esa historia, ¿no? En ese misterio está el atractivo. En ese misterio está el atractivo. Había una frase de Oscar Wilde que yo siempre repito, que es maravillosa, que este misterio es insoportable, ojalá no se termine nunca, ¿no? O sea, porque parte de lo que define el misterio es que indefinible. Si podés acotar todas las aristas, si podés explicarlo todo, deja de ser un misterio, deja de ser un... Entonces, hay algo que se murió, ¿no? Cuando deja de ser un misterio, se murió. Tengo acá algunos mensajes más de la audiencia. Cristina dice, por ejemplo, el flaco marcó a una generación con su poesía, dice Cristina. Por acá también, a ver, el nombre de este oyente, no lo tengo el nombre. Gerardo dice, tengo 62 y hace años que escucho a Spinetta, sus letras y su música contienen magia, surrealismo y algo que no me pasa con otra música, es como una película sonora que te invade toda la cabeza y el alma. La música del flaco Spinetta me acompañará hasta el día de mi muerte y después quizá nos encontraremos navegando por el espacio en naves de fibra, dice Gerardo. La verdad que un muy lindo mensaje. Y también dice acá Virginia, bueno, súper disfrutable la entrevista. Uno queda realmente de flash con todo lo que se está contando sobre Spinetta, dice ella, que claro, es un mundo, no es un universo. El universo de Spinetta es propio de él. Y también el universo de Artaud, ¿no? Porque vos estás diciendo esto que vos vas descubriendo una vez que te metés, ¿no?, en el misterio. Y otras cosas que van apareciendo mucho en el libro son las referencias que él tenía, ¿verdad? Las lecturas, el arte que él observaba, ¿no? Está el propio Artaud, el poeta francés, lo voy a pronunciar mal seguramente, Antonin Artaud, calculo que será Antonin, no sé cómo lo decís vos, Fidel. Que te no, Antonin está bien. Antonin Artaud, poeta francés, muy asociado como con la locura, ¿no? Vincent Van Gogh también, los puentes amarillos tienen un poco que ver con su pintura. Rimbaud aparece también bastante en el libro, ¿no? O sea, como las lecturas, lo que Spinetta leía y procesaba y cómo eso también se refleja en su música. Y me imagino, por el libro, que escribirlo también te llevó a vos a revisitar todo eso. Claro, sí, eso es... una cosa lleva a la otra, ¿no? Y de la misma manera que pues, porque está tan influenciado por Artaud como por Van Gogh, ¿no? De hecho, Artaud era un fanático de Van Gogh, de los escritos teóricos de su cabeza. Lo unía también esta cosa de ser como parias de la sociedad, ¿no? Como ser marginales, ¿no? Todo que cada uno que rompe la estructura demora años en ser aceptado esto, ¿no? O sea, de hecho recordemos que Van Gogh no vendió un cuadro en vida. Y ahora sí, ahora se venden remeras con La noche estrellada. Exacto, y todo el mundo sabe, es conocido como Messi, digamos, no sé si tanto, pero bueno. Y había cierta fascinación también por esta cosa de que es un círculo, ¿no? Al innovar, al romper una estructura, al hacer algo diferente, enseguida la sociedad te margina, ¿no? Y bueno, y también había algunas cosas reales, digamos, físicas que tenían que ver más con la insanía mental, por decirlo de alguna manera, que eso también es relativo, ¿no? Pero bueno,
todo eso en esa época de los 20 y pocos siempre es muy atractivo para cualquier persona, ¿no? El lado oscuro, ¿no? La locura. Sí, Baudelaire, exacto, hay unos cuantos. Ahora, y, hoy en día, no sé, ya la música y el cine también, ¿no? No solo la literatura, pero los Doors, no sé, de Pink Floyd, ¿no? Hay mucho de esa música, ese arte que te transporta a los márgenes. Pero la literatura fue fundamental en ese cambio, sí, ¿no? en él, por supuesto. Fue un giro, ¿no? Fue un giro de la época esta de Pescado, que fue lo que posibilitó ese cambio y por lo cual él se hartó valga el juego de palabras, y bueno, decidió volver en parte a la esencia almendra, por decirlo de alguna manera, a la parte de muchacha, barros al beso, todo esa cosa más íntima de un hombre y una guitarra haciendo una canción, pero con renovado fulgor, digamos, por utilizar una palabra spiritiana, poético, ¿no? O sea, sí, como mucho más cargado, con otro bagaje cultural, que eso tenía que ver también con toda una parte ahí de lo que sería la inteligencia, digamos, de la intelectualidad porteña de la época, no sé, muchos editores, como Aldo Pellegrini, Jorge Álvarez, un montón de gente que vieron en Spinetta un creador diferente y medio que lo apadrinaron y le dieron un montón de literatura. Lo alimentaron. Para alimentar, ¿no? Entonces, bueno, eso tuvo sus frutos también. Decís por acá, por ejemplo, en el libro, después de citar un fragmento que es no estoy atado a ningún sueño ya, decís, vámonos de aquí, del sueño perdido, del rock eléctrico, del niño dormido, de las consignas políticas, de la politización de la cultura, de todas las promesas infundadas y vacías, de los amores pasados, de la nostalgia, de los grupos que perdieron su fuerza o ilusión, de la locura, del dolor anarquista, de la fiebre que vuelve cada noche, del dolor revivido, de la esperanza callada, de quien espera frente al despertar. Era necesario volver a la intimidad del cuarto para componer, a tocar un disco casi en voz baja y en familia, con la amistad en su forma más pura, con su hermano Gustavo, con sus amigos de siempre, Emilio y Rodolfo. La portada debía ser irregular, tenía que tener los colores verde y amarillo, eso era innegociable, ¿no? Y ahí te explicás un poco de dónde sale el tema de los colores, que también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con una frase de Artaud, que extrae de una carta que dice, ¿acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición, la decadencia. Todo esto que lo leo también por lo que venís diciendo de cómo la literatura y la poesía y eso aparecen en un momento que era fermental desde lo político, ¿no? Donde la música iba más por otro lado, no solo en Argentina o también en Uruguay, donde se viene por ahí todo el canto popular, ¿no? En el mundo era una época muy, muy movilizada, y vos lo que contás en el libro es que él empieza a pensar que la revolución tiene que ir por dentro, ¿no? Exacto, es esa frase, ¿no? Del vámonos de aquí, que sí, con la cual termina la última línea de una canción de Artaud que se llama A esta brosta del idiota, ¿no? Que es como una declaración de principios, ¿no? De Spinetta, el vámonos de aquí, cuando ya está todo más o menos hecho, cuando ya se hizo almendra, se va y pega el volantazo y hace Pescado, cuando Pescado ya hizo, pega. Se va a Artaud, luego a Invisible, luego a Jade, luego a Los Socios del Desierto, a lo que sea, ¿no? Entonces, esa necesidad de reinventarse cuando ya está todo hecho y no quedarse en la comodidad de cobrar las regalías por muchacha, ¿no? Entonces, esa continuo cambio, que es lo que lo mantiene vivo y mantiene vivo a sus seguidores, ¿no? Pese a que por el camino quizás siempre es la vieja cosa de yo prefiero cuando cantaba, me gusta más cuando cantabas otra cosa, y bueno, pero esto es un verdadero creador, digamos, obedece a su pulsión y no al público, que lo que le guste más, o al marketing, a lo que sea, ¿no? Que eso también lo define como un artista de otro tiempo, cosa que se extraña hoy en día, ¿no?
porque es más bien lo contrario. Bueno, ¿a qué te referís? ¿A que hoy son todos artistas de hoy? No, tampoco es una cosa nostálgica, digo, también hoy hay creadores infinitos, pero sí que hay un cierto emparejamiento, ¿no? Hay una cosa que a veces no podés distinguir un cantante y otro con el, no sé, con las cosas técnicas de afinar, con sí, el autotune, algo, con pasteurizar más o menos el sonido que suena parecido. No, igual hay creadores maravillosos hoy como lo hubo en el 73, pero esta cosa de cambiar tan drásticamente de una cosa a otra, eso sí es más difícil de encontrar. No sé, no creo que Taylor Swift cambie demasiado en el disco que viene, que es una gran creadora, no es crítica, no digo, pero mantienen todo una línea más o menos monocorde, ¿no? Porque lo que tuvo éxito, lo que funcionó, para qué cambiarlo, ¿no? Que es un viejo lema, que el cual Luis Alberto era totalmente contrario, y era el vámonos de aquí, ¿no? O sea, si esto ya está, vámonos, o sea, el aburrirse que decías, ¿no? De hecho era tan extremista en ese sentido que nunca hacía muchacha, ¿no? Simplemente únicamente volví a hacer en el último recital de las bandas eternas de Vélez, que duró 5 horas y pico, y la cantó porque sabía que era el último recital, y porque estaba la madre, que la madre siempre se la pedía. Entonces, pero digo, ni eso, ¿no? Ni volver en ese sentido dar un gusto al público. Cosa que, volviendo a Darlo Jans, era totalmente opuesto a eso. Darlo decía que hay que cantar las canciones que la gente quiere. Que la gente quiere, ¿no? Por eso final siempre le hacía, ¿no? Recuérdame. Fidel, la última. Sí. Vos mencionás otros discos así imposibles, indescifrables, o que están en otra categoría que yo decía en la introducción, ¿no? Que están por arriba, o por lo menos separados de los demás. Si te dieran libertad, carta libre para elegir cualquiera, ¿con cuál seguirías en la colección discos? Bueno, tendría que ser el Río de la Plata, ¿no? Sí, y no lo he pensado. Seguramente alguno de Jaime, ¿no? Alguna cosa. No, pero te digo, saliendo de Río de la Plata, el que quieras, te doy carta libre, cualquier disco. Bueno, el disco blanco de los Beatles es un disco inmanejable, ¿no? O Égira de Joni Mitchell, ¿no? Son discos que no se parecen a nada, son cosas rarísimas. Más allá que sean buenos, agradables, lo que el adjetivo quieras ponerle, son flores raras, ¿no? Son cosas raras, porque es lo que yo decía, por ejemplo, de los Beatles. Sgt. Pepper es una obra maestra, ¿no? Pero podés definir por qué. Bueno, hay algunas podría llegar a definir por qué, pero el álbum blanco es una cosa. Sí, solo el álbum blanco tiene Revolution 9. Sí, más lejos, sí. Y lo aceptás, o sea, no sé, es como un plato que sí, bueno, pero esto tiene maracuyá. O sea, bueno, sí, no importa. Está todo bien. Pero acá funciona. Fidel Esclavo, artista plástico, diseñador gráfico, escritor, autor de Artaud y de Surcidor, ¿no? Libros en la colección Discos de Estuario. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a vos, Gastón, un placer. Un abrazo.